bueno, actualmente tengo 28 años de edad, veníamos platicando, soy egresada de la Universidad de Guadalajara, soy abogada y por una situación del destino empezamos a acercar a los medios digitales. Eso fue alrededor de hace 7 años. Yo estaba en el segundo semestre de la universidad y una de las razones por las cuales me incliné a los medios de comunicación siendo abogada fue la situación que se vivía en el Poder Judicial, ¿no? Esta situación de corrupción que veía que si no eras hijo, amigo, cuate, compadre del magistrado era muy difícil avanzar. Yo veía a muchos compañeros frustrados, yo estuve en el Tribunal Administrativo y vi una gran oportunidad en los medios de comunicación. Vi una gran oportunidad en los medios de comunicación y decidí incursionar en ese entonces YouTube, que sigue siendo la plataforma, bueno, pues más fuerte en comunicación que tenemos en estos momentos. Ya somos más de 3 millones de usuarios, de Wow. charritos, porque el canal se llama El Charro Político. Y bueno, en ese momento era los últimos 2 años de Enrique Peña Nieto. Okay. Yo lo he dicho en más de una ocasión, una de las razones también por las que me incliné por el periodismo o la comunicación fue porque yo tengo un hermano desaparecido y esa es una de las principales causas que ¿Te me motivó? impulsan, que me motivan. Muchos nos critican porque dicen que los youtubers no son periodistas. Yo jamás he dicho que soy una periodista, soy abogada, pero sí soy comunicadora. Y comunicamos con la intención de que más personas se informen Ujú. y, y que sepan lo que está pasando y que la gente tenga la decisión de elegir. Entonces me regreso, estábamos en el último año de Enrique Peña Nieto, vemos que existían medios pues muy afines al gobierno en aquel entonces del PRI y Del famoso nuevo PRI, del famoso que era el nuevo nuevo PRI, PRI, ¿no? era el Ajá. nuevo PRI, y vi una gran oportunidad para informar desde YouTube. Y en ese entonces estaba Andrés Manuel López Obrador como candidato y bueno, pues invitaba a que a todo aquel que creyera en el movimiento de la Cuarta Transformación, pues se sumara de cualquier forma y yo vi que la mejor forma de sumarme era a través de un canal de YouTube. Entonces, pues Esa fue tu presentación, esa esa fue fue tu mi, carta. esa fue mi carta, literalmente subimos el primer video y vimos cómo un video podía llegar a muchas personas. Si bien es cierto, en una sentencia, tú que eres abogado, amigo, sabes que puedes ayudar a impactar a una familia, a una persona, pero grabar un video y que llegue a miles de personas era algo asombroso. Y justamente en ese momento tan importante donde Andrés Manuel venía con mucha fuerza, pero también ahí me di cuenta que en México ser periodista es peligroso. Porque cuando yo empecé en ese sexenio, recuerdo que recibía amenazas. Me decían que si sabía lo que le hacían a los periodistas aquí en ¿Te México. dijeron eso? También me acuerdo que en ese momento mi mamá siempre lo que yo quisiera hacer me apoyaba. Mi papá, yo no digo que no me apoyaba, pero él tenía miedo, Pensaba ¿no? Pensaba diferente. Claro, se diferente. preocupaba por Digo, tu yo no hija. tengo hijos, ¿verdad? Pero puedo entender esa parte y él prefería mil veces que estuviera tal vez en un juzgado o que hubiera, no sé, algún despacho, ¿no? Ujú. Pero a mí me gustó el tema de la comunicación y aunque al principio me costaba un poco de trabajo que mi papá lo pudiera entender, pues se hizo a la idea que no había manera de detener esto que estaba iniciando. Y luego llega el presidente Andrés Manuel, nosotros lo acompañamos con nuestros propios recursos, con lo que íbamos monetizando en YouTube, pues íbamos acompañándolo a los debates, la gente se nos empezaba a sumar y si el primer video llegaba a 20,000, el siguiente a 40,000 vistas, 50,000, 100,000, 300,000, era una locura el movimiento de la transformación antes de que el presidente, y sigue siendo antes de que el presidente llegara y actualmente lo sigue siendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero era un impacto, era una revolución ¿Y de tú la asumes comunicación. que este impacto fue por el personaje, por la corriente, por el momento que atravesábamos en México? ¿Qué es lo que hacía ese boom? Yo creo que todo influyó. Veníamos de un gobierno que a todas luces generó mucha corrupción en nuestro país,
De entrada, un matrimonio donde pues se eligió una persona por lo famoso que era en Televisa, me refiero a la que en su momento fue la esposa de Enrique Peña Nieto, mejor conocida como La Gaviota, Angélica, y que terminó siendo una muy mala administración. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, su forma de comunicar, las causas de su movimiento influyeron muchísimo, y esta frase que para mí es fundamental: por el bien de todos, primero los pobres. Hay que reconocer que en México hay mucha desigualdad, y lo que él mencionaba y exhibía y señalaba, ¿no? Estas cúpulas que se han venido beneficiando del gobierno, de la riqueza del pueblo, pues permeó mucho y generó que los de abajo, el pueblo, se movilizara, ¿no? Y después pasó algo importante. Llega el presidente Andrés Manuel y anuncia sus famosas mañaneras. Ujú. Yo fui la primera youtuber que tuvo la oportunidad de preguntar. Cuando hace las mañaneras, vemos que podían entrar medios de comunicación, los que pues ya conocemos: Televisa, TV Azteca, el Los Universal. tradicionales. Pero también nosotros decíamos, ¿dónde quedamos nosotros? Porque al final comunicamos. Claro. Y como medio de comunicación tú te diriges a una audiencia, y está bien y es respetable. Y nosotros nos dirigíamos a una audiencia y nos preguntaban, ¿por qué no van a las conferencias mañaneras? Pero si eran invitados y se permitía, o ustedes abrieron brecha ya. Pues al inicio, cuando empezó el presidente, no veíamos a ningún youtuber. Y la Ok. gente nos decía en los en vivos, porque nosotros transmitimos en vivo: oigan, ¿por qué no van? ¿Por qué no intentan entrar a las mañaneras? Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y un día nos organizamos. Al inicio éramos 10 compañeros youtubers, ahorita ya somos un montón. Ujú. Y nos organizamos y nos fuimos a la mañanera con nuestros recursos, y nos formamos en Palacio Nacional. La Sin mañanera registro, sin nada, registro, sí. nada. La mañanera empieza a las 7 de la mañana, y entonces, no, perdón, la mañanera empieza así a las 7 de la mañana, y tenías que estar 2 horas antes. Entonces A estábamos las desde 5. las 5 ahí formados. Cuando entramos, pues también se les hizo un poco extraño porque no teníamos la acreditación de un medio tradicional. Y Sí. no tienes acreditación: ay, soy youtuber, soy Funcal y está mi canal. Aquí está mi canal Entonces, en el y celular. entendemos, era estar en una misma aula con el presidente de la República. Debe de haber protocolos de seguridad. Entonces, Claro. en ese primer momento no nos dejaron entrar. No entraron No ese día. entraron, no entramos, y pues grabamos los videos, dijimos que no nos dejaron, que no habíamos podido tener el acceso a entrar. Y eso generó un revuelo en la Ciudad de México, y se vinieron nuestros seguidores que estaban en Ciudad de México a manifestarse que nos dejaran entrar. Eso generó que el vocero del presidente, Jesús Ramírez, saliera y platicara con los youtubers. Se le planteó, ¿no? Hasta se le entregó una carta al presidente Andrés Manuel. En su momento nos ayudó Miguel Torruco, que fue en la pasada legislatura diputado federal. Ujú. Y él nos apoyó también para presentarle y exponerle una carta al presidente, que había un interés genuino y legítimo de los youtubers de querer entrar a las conferencias mañaneras. Y el presidente fue el que dijo, sí, Dio la orden, adelante, vénganse. adelante. Y lo entendemos, apenas iba empezando la administración, iban empezando estas actividades, como la de la mañanera, que para mí es el mejor ejercicio de comunicación que puede existir desde la política, desde el poder. Porque cuando entramos, pues no es por tirar aceite, pero ya habíamos logrado rebasar inclusive las audiencias de medios tradicionales. No manches. Entonces generaba más revuelo ver un youtuber en una mañanera que tal vez a un periodista o a un comunicador del Universal, por ejemplo. Ujú. Y eso enojaba mucho. Y entonces empezaron a decir que nos pagaban, que éramos comprados. Y bueno, nos inventaron muchas cosas. Cuando ustedes fueron los que Pero pelearon no, su lugar. siempre ha sido con nuestros recursos. Hablo a título personal. Siempre mis participaciones en la mañanera fueron con recursos propios. Jamás ha existido un financiamiento por parte del gobierno federal hacia mi persona. Yo siempre lo he dicho: el día que salga un peso, cualquier cantidad, y que digan va para Juncal Solano, en ese momento yo me bajo, porque entonces nada de esto tiene sentido. Porque la Perderías lucha, credibilidad. claro, claro, y la razón también de este movimiento de youtuberos era porque estábamos en contra de los recursos que el gobierno federal destinaba en aquel entonces, PRI, PAN, PRD, PRI, PAN, que han gobernado,
porque había una lista de periodistas, misma lista que se hizo pública, donde salía que López Dóriga pues era el principal periodista que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto pues había recibido El famoso pues el chayotazo, famoso ¿no? chayote, exacto. Ajá, ajá. Entonces, esa es realmente nuestra lucha, ¿no? Que medios de comunicación nuevos donde no existe un chayote por medio. Entonces empezaron a intentar a de desvirtuarnos, desprestigiarnos, pero no lo lograron. Pero tú ya vas como charro político. O sea, nace, crece y se desarrolla ahí. Sí, ¿O en el camino se hizo? no, cuando yo inicio el proyecto ya estaba el nombre del charro político Ok. y me invitan, oye, ¿qué tal? Vamos intentándolo, hay un canal que tengo dos grandes compañeros que son socios conmigo en el proyecto y el charro político tenía 2,000 seguidores, hoy tenemos 1,600,000, Wow. ya juntando todas las redes sociales en las que estamos ya somos más de 3 millones, entonces realmente pues empezamos en pañales. Y no me dejarás mentir, en la carrera de Derecho no te enseñan cómo grabar hacia una cámara. O sea, mis primeros videos yo tardaba muchísimo en grabarlos porque no sabía cómo hablar hacia la cámara, yo hacía mis guiones. Y entonces, si antes me dedicaba a leer sentencias, bueno, pues ahora, o a revisar o a hacer sentencias, Ahora estar frente a ahora la eran cámara. guiones y hacer videos, exacto. Ujú. Pero no me arrepiento, la verdad que no me arrepiento. En su momento era la niña de los videos en la universidad, muy pocos Así lo confiaban. Ajá, hacías. sí, sí, lo hacía. Entre cada clase, pues me ponía a hacer misiones porque yo estudiaba y trabajaba. Y luego se vino el servicio y también estudiaba, trabajaba y iba al servicio. Bueno, hacíamos, ya sé, cuando uno está en la universidad, de De todo. todo, claro. Y así empezó. Entonces ya las mañaneras ayudaron mucho a impulsar también este ejercicio de comunicación. Y yo creo que lo mejor que pudo haber hecho la presidenta fue haber dicho, yo retomo ese Las proyecto continúo. de las mañaneras y creo que lo ha hecho excelente. Y gracias a las mañaneras tuvimos la oportunidad me acuerdo, una mañanera muy, muy famosa, me enteré que Enrique Alfaro venía a Jalisco. Yo nunca había tenido una mañanera en Jalisco, siempre iba a la Ciudad de México. Y justamente era el tema del COVID, y yo recuerdo que Enrique Alfaro, como todos los que nos están viendo recuerdan, dijo en sus promesas de campaña, ya ven que ay, cómo son los políticos, que antes de llegar prometen hasta las perlas de la Virgen, y él había dicho que no iba a endeudar a nuestro Estado, y realmente lo endeudó. Entonces, ahí yo recuerdo que había pagado una cantidad muy importante a Enrique Krause para decir que él era de los mejores políticos y se parecía a, no me acuerdo a quién hacía alusión que se parecía a Enrique Alfaro, pero ahí haciéndole el caldo gordo Dándole para que la me coba, ándale, pues. ándale. Ok, ok. Entonces yo dije, a ver, tantas necesidades que hay en Jalisco, Mariano Otero, creo que lo comparaba con Mariano Otero, Ándale. sí. Entonces, yo dije, a ver, ¿cómo es posible, habiendo tantas necesidades en Jalisco, se esté destinando tanto recurso para que voceros del gobierno le hagan la barba al gobernador cuando se debería estar usando el recurso para otras cosas y nos están endeudando? Entonces hubo una mañanera donde yo pregunté, el presidente Andrés Manuel me dio la palabra y pues yo literalmente y hasta sentía la adrenalina, llevé datos duros, cifras y yo lo encaré, que estaba endeudando a nuestro estado. Y se hizo muy famosa porque eran las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana no hace mucho calor, como para estar sudando, no hace mucho calor. Y lo pusiste Bueno, a se sudar. puso a sudar el señor, ya no sabía dónde, y el presidente le decía, pues contéstale, tú eres el gobernador de Jalisco. Bueno, terminó enojadísimo, que nos mandó a decir con un periodista, Leo Schwebel, que para la próxima que el gobierno se atreviera a mandar a sus periodistas, y bueno, ahí dijo palabras altisonantes, y eso dijo el gobernador. Entonces vemos que tenemos un exgobernador pues muy intolerante a la libertad de expresión. Esas han sido las veces que más he sentido que nos intentan censurar. Sentiste ahí que te Sí, quisieron ahí censurar. sí sentí, la verdad, se hizo muy, muy viral esa mañanera de tener 800,000 seguidores. Llegamos a 1,000,000 en un solo fin de semana. Yo iba a los restaurantes y escuchaba mi video que lo estaba Lo estaban reproduciendo. reproduciendo. Exacto. Y se enojó mucho el gobernador. Se enojó mucho. Después nos lo volvimos a encontrar en un evento en Mérida y ni se nos quiso acercar, ¿no? Desde ahí sentimos Que ibas muy bien. que íbamos muy bien, Que exacto. Ya estabas desde ahí teniendo le pusieron éxito. Suda,
Suda como Alfaro y se hizo ahí famoso en redes sociales, pues. Oye, Juncal, pero ¿en qué momento entonces migras a la participación directa ya en política? Justamente después de esa mañanera nos invitaron a participar, nos invitan a participar, la gente nos pide abanderar un proyecto y aquí hay una realidad. Realmente el proyecto de Morena ha crecido muy rápido. Es un partido y un movimiento que ha crecido. Bueno, la cuarta transformación es el movimiento. Y el partido, porque tú sabes que para aquí en México, para llevar a cabo grandes proyectos políticos, nuestro sistema está diseñado con partidos políticos. Sí.